ustedes tienen 60, ustedes tienen la diferencia también es 60. Lo más probable es que necesiten un sumidero de calor, ¿no? Que maneje entre 0.9 y 1.2 grados centígrados. Entonces tenemos 1 grado centígrado y la tabla 3.6 lo más probable es que necesitemos H5030, ¿no? No hay ninguno que sea igual a 1, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, este fue simplemente reemplazo de fórmula y saber identificar los datos que me está dando el problema. Vámonos al siguiente. Tienen aletas de aluminio en forma de espiga de perfil parabólico irregular que se fijan en una pared plana con temperatura superficial de 200 grados centígrados, tiene temperatura en la base. Cada aleta tiene largo de 20 milímetros, tienen longitud y tienen diámetro de base. Las aletas están expuestas a una temperatura circundante de 25 grados, tienen temperatura de fluido y el coeficiente de transferencia de calor por convección es 50. Si la conductividad térmica en las aletas es 240 watts metro, conductividad térmica no es metros cuadrados de tamaño. Si la conductividad térmica de las aletas es 240 watts metro Kelvin, tienen K. Determina la razón de transferencia de calor y la eficiencia y la efectividad. Las tres cosas no están implicadas en esa aleta. ¿Cierto? Entonces, si es irregular, yo ya tengo que estar pensando que muy de repente va a tener que usar las funciones RC, ¿no? Y necesito la tabla 3.3 para determinar cómo calculo la eficiencia, cómo calculo M también. Entonces tengo ese diagrama representativo, ¿no? Del problema. Asumo lo de siempre, unidimensional, estado estacionario, sin generación de calor. Y necesito determinar la razón de transferencia de calor, la eficiencia y la efectividad. ¿Ok? Si yo voy a omitir la 3.3, la que vimos hace un momento, ¿no? Y busco las aletas espiga de perfil parabólico, yo puedo determinar área M y eficiencia. Eso viene en esa tabla. Es esa. Tengo el norma M, tengo la eficiencia de la aleta y tengo área de la aleta. Y tengo la longitud de la aleta que me la dan, que es 20 milímetros.
¿Ok? Entonces, yo puedo calcular la eficiencia y luego con esa eficiencia, el coeficiente creado por convección, por el área de la aleta que la puedo sacar de acá, ¿no? Calcular mi razón de calor. Tengo el valor de M. Y como les indicaba, puedo sacar el calor de la aleta a partir de mi eficiencia, de mi coeficiente calor por convección y del área de la aleta. Y la temperatura las tengo. ML 4H2 por acá. Yo para conductividad térmica por diámetro por la longitud y tengo un valor de ml que yo puedo o debo reemplazarlo aquí, acá y acá. No nos olvidemos, ¿no?, que cuando yo reemplazo este valor es de X, o sea que yo estoy haciendo el valor de I1 y el valor I sub 0, ¿no? Entonces, en mitad de la vía y valores de X, ¿no?, yo voy a buscar a qué corresponde este valor de X. Y voy a determinar mi I sub 1 y mi I sub 0, dependiendo del valor de X. Tengo el cálculo de área de la aleta y pues defino la eficiencia de la aleta. Entonces mi valor de X es 0.3443 y con eso, con esta X determino el valor de I1 y I sub 0. Bueno, no, este valor de I1 de X necesito un valor y I sub 0 de X. Va a tener otro valor. Y los reemplazo en este término, los divido y yo voy a tener, y los multiplico por 5.895 y voy a tener un valor de la. ¿Cuáles son estos valores que tengo que reemplazar aquí y acá? Bueno, tengo que ir a la tabla de Bessel. Voy a la tabla de Bessel, norma de cada Bessel, y obtengo que mi X es 0.31, punto 3443. Este valor va a ser aproximadamente 0.73 y este valor va a ser aproximadamente 0.2. ¿Okay? Entonces tengo que x y sub 0x aproximadamente 0.73 y a la menos, y esto tiene valores, ¿no? Vamos a reemplazar valores de una vez para no confundirlos. Y
a la menos 0.3443 de I sub 0, 0.3443 es igual a 0.73. Y lo mismo para el segundo valor. ¿No? Entonces, si yo calculo ¿no? Yo lo calculo a la menos x de u sub 0 es igual a 0.733. ¿No? E a la menos x es 0.708. E a la menos 0.3443 es 0.708 de u sub 0, que es igual a 0.733. ¿No? Entonces yo puedo determinar cuánto es el valor de i sub 0, que es 1.036. Y asimismo calculo cuánto es el valor de i sub 1. ¿Ok? Y pues al reemplazar en la eficiencia de la aleta, pues yo reemplazo i sub 1 i sub 0 y multiplico por el valor de 5.895 que ya lo había tenido, ¿no? Entonces la eficiencia de la aleta es 0.9632. Nuestra eficiencia de la aleta, yo me voy a mi fórmula de Fourier, ya tengo H, el área de la aleta ya la determiné por fórmula, ¿no? Aquí. La temperatura de la base la tengo, la temperatura del ambiente la tengo y ya puedo calcular mi calor de la aleta, que es 1.77 watts. Con ese razón de calor de la aleta, ¿no? Yo puedo calcular la efectividad de la aleta, ¿no? Esta es mi razón de calor de la aleta, y acá abajo, ¿cuál es la razón de calor si no tuviese aleta? ¿No? Entonces tengo la efectividad que es 10.3, ¿no? Y pues con ese tipo de aleta yo tengo el incremento de transferencia de calor mayor, 10 veces mayor aproximadamente, ¿no? Que sin aleta. Entonces aquí en este ejemplo hemos utilizado, ¿no? Un irregular, hemos utilizado funciones de Bessel y hemos utilizado eficiencia y efectividad. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, vamos a tratar de resolver un tercer problema. Ok, lean el problema. Ya resolvimos uno de un problema de
aletas. Quisiera saber si consideran que este problema es de aletas, no es de aletas. ¿De qué puede ser? Y si necesitan explicación de alguno de los términos que se está utilizando. ¿Cuál es su opinión? ¿Es aletas, no es aletas? ¿Qué tipo de problema es lo que tenemos enfrente? A ver. Profesor, si es una aleta. Es aleta. Ok. Me parece que sí. ¿Alguien en contra? ¿Cuál sería la aleta? Sería la de aleta circular de perfil rectangular. Ya. ¿Qué es una brida? ¿Qué es una brida? Alguien que me explique qué es una brida. Sin eso no pueden ustedes avanzar, si no saben qué es esto. Son como unas aletas que sirven para hacer uniones. ¿No? Efectivamente, cuando ustedes tienen dos tubos, ¿no? Y pues en la escuela hay internadas o soldadas, ustedes quieren unir dos tubos, ustedes utilizan unas aletas, unas bridas, ¿no? Y la brida, ¿no? Estas pueden ser perforadas, pasan el perno y ajustan los dos tubos y quedan unidos, ¿no? Ahora, estas bridas que están aquí, efectivamente están soldadas al tubo, ¿no? Y empernadas, por lo que ustedes ponen un recubrimiento, usualmente la brida queda fuera del del aislamiento y pues se pierde calor por esta brida, ¿no? Y pues me piden que calcule cuánto se pierde por esa brida, por esa aleta. Ok. Entonces, el calor, ¿no?
nos dice que la temperatura de la base es la temperatura interna, ¿no?, de este fluido de 150 grados centígrados. Entonces, 150 grados centígrados, lo que va a producir es que el calor se va a transmitir por conducción a la tubería y luego a la brida, y se va a disipar al aire. ¿Ok? Entonces, el calor que cede la tubería va a ser igual al calor eh, que entrega la brida al ámbito, ¿no? Esto es un balance de energía. Asumimos que no hay pérdidas, que el calor que cede la tubería, va a ser el calor que libera la brida. Esa es la primera situación que tenemos, ¿no? ¿Cómo calculamos ese calor que está cediendo la tubería? ¿No? ¿Cómo yo calculo este calor que cede la tubería? Este calor. Que al final es el mismo de la brida, ¿no? Pero necesito saber cuál es este calor que está aquí, cediendo la tubería. Entonces, si yo pongo, ¿no?, esto como TI, esta temperatura de la base que no la conozco tal vez, ¿no?, y asumo que es unidimensional, que está en estado estacionario, que tiene conductividad terminal constante, que no existe generación de calor, ¿no? Me va a permitir resolver esto que está aquí por resistencias, ¿no? Y si yo pongo esa resistencia entre TI, TV, la única resistencia que yo voy a tener es la resistencia de la tubería, ¿no? Ahora, ¿qué geometría tiene esto? Cilíndrico, es un cilindro. Y ese calor va a ser igual a un TI menos TV sobre mi resistencia total. ¿Cuál es mi resistencia total? R de tubería. ¿A qué es igual el R de tubería? El R de tubería va a ser igual al logaritmo natural de y resistencia de radio 2 sobre el diámetro externo sobre el diámetro interno por sobre, perdón, 2pi. Sí, esa es mi resistencia. Si yo pongo acá, ya en la tubería, digo que Q a la TI menos TD sobre el logaritmo natural de R2 sobre R1 y multiplicado por 2pi. ¿Ok? Y este Q de la brida
está acá arriba, después de la aleta, ¿no? Es igual a la eficiencia de la aleta por H, por el área, por la diferencia de temperatura entre la base de la aleta y el fluido que la rodea. Pero este fluido que está aquí es aire. Es este fluido que está acá. No es agua caliente, aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguien no lo ve así? Profesor, ¿puede volver a repetir esa parte? ¿Desde dónde? Cuando estaba planteando lo del aire, lo de TV y T hacia el infinito. Ya. ¿Cuántos fluidos tiene usted aquí? Uno. Aquí hay agua caliente o vapor. ¿No? Hay vapor o agua caliente. Y aquí, ¿qué hay aquí? Aire, supuestamente, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿qué hace este vapor o agua caliente? Este vapor o agua caliente calienta la pared de su tubería. Entonces, la temperatura del agua caliente, ¿no?, es la temperatura de la superficie interna y es 150 grados centígrados. Entonces aquí tenemos 150 grados centígrados. Afuera, ¿no?, tenemos aire. Y el aire tiene una temperatura de 25 grados centígrados. Cuando ustedes van a determinar el calor que pasa por esta tubería y que debe de ser disipada por esta letra que está aquí, ¿no?, ustedes van a tener aire, ¿no?, y la temperatura va a ser 25 grados. Ahora, ustedes no saben cuál es la temperatura al otro lado de la tubería, fruto de este calentamiento que están haciendo con agua caliente, con vapor de agua. Solamente saben que su temperatura aquí es 150 grados. Es la temperatura que lleva el agua. Entonces deben de resolver primero qué cantidad de calor está circulando, si ustedes ya saben su temperatura inicial y tienen ya la conductividad térmica de los tubos. Las bridas son de otro material, muy posiblemente de hierro, ¿no?, pero ustedes ya tienen la conductividad térmica de los tubos, entonces pueden calcular su razón de calor si toman en consideración de que la transferencia de calor es unidimensional, se asumen, ¿no?, que la transferencia de calor es unidimensional, que es estacionaria, que la conductividad es constante, que no hay generación de calor. Ustedes aplican resistencias y la única resistencia que existe entre la brida y el agua es la resistencia por conducción de la tubería. Esa tubería es una geometría cilíndrica y como geometría cilíndrica la resistencia de la tubería está aquí. Lo natural de R2 y RI. Este R2 y RI no va a ser de la tubería, ¿no? Entonces necesitamos tengo el diámetro, estas dos que están aquí. No se confundan, ¿no?, con estos 90 milímetros que dice las bridas. Entonces, quieren aquí, no acá la temperatura. Quieren aquí la temperatura de la base es aquí. Entonces son estas las medidas que ustedes van a estar utilizando. Esos son los diámetros.
R2 y RT, o diámetro interno y externo, y nosotros podemos decir que 2 es externo, y que este es el interno, ¿no? Y luego, pues, si yo reemplazo mi temperatura interna la tengo, mi temperatura de la base no la tengo, y tengo mi resistencia total, que vendría a ser esta. Y pues ya Q, ya reemplazo, me queda que es temperatura I menos TB sobre la presión natural R2R1 por 2 pi LK. Y esta Q que está aquí va a ser igual a su vez, igual a la Q que pierde la aleta, ¿no? Es igual a la que está aquí. Pero todo esto por eficiencia. Y la temperatura de la base, porque no se coge la temperatura de la base, son incógnitas en las dos, en ese balance de energía que hice. Y esa es la fórmula. ¿Por qué es 2T? ¿No? Alguien que conteste, que me esté siguiendo, ¿por qué es 2T? ¿Por qué esto? El 2T, no, bueno, no estoy segura, sino que en la resistencia lo que tiene que ver con el cilindro, la fórmula es logaritmo de R2 sobre R1 y todo eso va sobre 2pi por L por lo que es la conductividad térmica. Ya, y esta L que es igual. Es lo del el espesor, bueno, en sí sería el espesor. El espesor, ¿no? Ajá. Y entonces ustedes tienen combinado de 20 milímetros, ¿cierto? ¿No? Y esta 2T, ¿no? Significa que son las dos bridas combinadas, y T viene por thickness, que es el espesor. ¿Y qué es? L. ¿Ok? ¿Y qué es? 20 milímetros. Como está aquí. No, esto es L. Dos pi LK. Ok, continuemos. Y esto sí saben todos de dónde viene, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, no. Eficiencias, el calor de la brida, que es el calor de la aleta circular. Y regresamos. No estamos en la eficiencia. Aquí está. La Q de la aleta, Q de la aleta real es igual a la eficiencia por coeficiente de convección por el área de la aleta por la diferencia de temperatura de la base con el. ¿Ok? De ahí viene. Ok. Entonces, ¿qué no conocemos de aquí? No conocemos la temperatura de la base. L es dato del problema, conductividad térmica, esta es constante, temperatura interna es 150, temperatura de la base no conocemos, diámetro interno y externo es dato del problema, eficiencia no conocemos,
conductividad, coeficiente de conductividad térmica por convección, lo contamos. Dato del problema, área de la aleta, lo podemos calcular. Temperatura de la base no tenemos, temperatura del fluido sí tenemos. Entonces tenemos dos incógnitas. No podemos resolver esta igualdad con dos incógnitas. ¿Qué es lo que nos queda más fácil de resolver? En este caso, eficiencia. Eficiencia yo lo puedo resolver usando las tablas de Bessel o usando el método gráfico. Voy a tratar de usar el método gráfico en este caso. Ya usamos la tabla de Bessel hace un poquito. Ok. Entonces, vamos a tratar de despejar entonces para la temperatura de la base, que es la que va a quedar pendiente, porque es mi intención calcular la eficiencia de la aleta. ¿Ok? Una ecuación similar a esta es la que ustedes deben de tener. Y vamos pues a calcular la eficiencia de la aleta. La aleta es de expresión de rectangular. Si ustedes quisieran, ¿no? O yo les preguntara, hágame por Bessel, tienen aquí el área de la aleta, tienen de aquí la eficiencia de la aleta y tendrían que buscar el valor de K1 y 1 y 0 el K0, ¿no? Entonces aquí tienen todo, pero este es Bessel. ¿Ok? Pueden resolverlo por Bessel si ustedes quieren en su tiempo libre para comparar y van a ver que va a haber un error humano con la lectura que ustedes tomen de el método gráfico. Ese es nuestro método gráfico. ¿Ok? Yo tengo 5 líneas y esas 5 líneas va a ir respecto a R2C sobre R1. R1 es el radio que yo tengo solamente de la tubería y R2C es ya con la R2, perdón. R2 es el radio 2 más de la tubería, o el diámetro, el radio externo más la longitud o la espesor de la aleta. Okay, entonces lo calculo. Tengo y pues tengo R1 y ya puedo área de la aleta. Longitud característica, longitud corregida, y tengo ya una área que lo voy a utilizar en R. Y tengo mi R2 sobre R1, que es 0.055, 0.030, 1.83, y va a estar mi línea que tengo que calcular. Entre 1 y 2. Calculo ERF. ¿No? Y tengo 0.1398, 0.14. Entonces esto va a estar entre 0.0 y 0.2. Eso me refería con error humano, porque ustedes van a tener que tener su regla para poder más o menos determinar dónde va a estar esto yendo. Si lo tomo a la mitad, tengo que subir y va a estar muy cercano a 1, ¿no? Asumo que es 0.97 y con eso voy yo a calcular. Estamos asumiendo que es 0.97.
Entonces es un valor que va a tener error humano. Ok. Y ese es mi valor de eficiencia. Entonces ya puedo reemplazar en la ecuación que había despejado mi valor de eficiencia. Y tengo mi temperatura, ¿no? Reemplazando mi valor de eficiencia. ¿Estamos? Entonces mi temperatura de la base va a ser 148 grados centígrados, que es cercano a 150, pero no es 150. Tengo ya resuelto mi temperatura de la base y ahora tengo que calcular la razón de transferencia de calor de la brida y lo puedo hacer directamente con mi ecuación de la letra. Y son 18 bits. ¿No? Un problema que no es largo, que es corto, pero que requiere mucha atención de ustedes. Espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, por favor, la hacen ahora. Y pues, con estos problemas doy por terminada la gestión de alertas. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, disculpe, el H que tenemos ahí. Lo dan, el H lo dan. Sí, pero creo que estaba en Kelvin, no importa. No. No importa, no influye mucho. No Es influye. diferencia. Acuérdense que ustedes cuando hacen una diferencia aquí de temperatura, ¿no? Suman 273 y restan 273. Entonces la diferencia de delta T va a ser igual. La magnitud, ¿no? La magnitud, no así el valor, pero la magnitud de este delta T, no el valor de cada uno de ellos, sino la magnitud de delta T va a ser la misma. El valor va a ser el mismo en Kelvin que en Celsius. Y en Fahrenheit que Rankine. Lo que sí no pueden mezclar es Rankine con Kelvin, o Rankine con Celsius, o Celsius con Rankine. Eso no se puede. Listo, profesor. Ok, si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Que tengan una buena tarde y estamos conversando la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Que tengan una buena tarde.